Estamos trabajando hace varios años en hidrógeno y su producción, materiales para la producción de hidrógeno, catalizadores. El hidrógeno se produce por distintas vías. Nosotros estamos trabajando en la vía electrolítica, que es aplicar energía eléctrica a una celda electroquímica para su generación. El hidrógeno es un vector energético. La diferencia entre un vector y una fuente de energía es que una fuente de energía, por ejemplo el gas natural o el petróleo, uno puede obtenerlo de la naturaleza. Vos podés, simplificando la producción, uno puede hacer un pozo en el piso y sacar gas. ¿Sí? El hidrógeno no puede hacer eso, el hidrógeno uno lo tiene que producir entregando energía y funciona como un vector. O sea, yo puedo tomar ese hidrógeno, llevarlo a otro lugar y usarlo para recuperar esa energía. El hidrógeno verde es un combustible básicamente. Se puede utilizar como reemplazo de gas natural en la industria, como reemplazo de combustibles, se puede utilizar para la generación de energía eléctrica en celdas de combustible. Hay proyectos para su aplicación, por ejemplo, en movilidad, por ejemplo en colectivos urbanos e interurbanos, el reemplazo de lo que es la tecnología hoy de gasoil por mezclas de hidrógeno GNC o hidrógeno directamente. El hidrógeno tiene distintas clasificaciones en función de las emisiones de dióxido de carbono, o sea, de gases de efecto invernadero, y en algunos casos también de la fuente de energía que se utiliza. El hidrógeno verde es un hidrógeno producido únicamente por vía electrolítica utilizando fuentes renovables de energía. Hemos tenido contacto con varias empresas. El proyecto más importante que tenemos actualmente es con la empresa Florita Córdoba S.A., con quien tenemos un proyecto para el desarrollo de un electrolizador para la producción de hidrógeno verde de media potencia. Un electrolizador alcalino convencional de media escala es un dispositivo electroquímico que tiene electrodos sumergidos en un líquido. Ese líquido se llama electrolito y tiene ciertas propiedades. El electrolito puede ser hidróxido de potasio concentrado en el caso de los alcalinos, por ejemplo, o puede ser agua de mar en el caso de un electrolizador de agua de mar. Esos electrodos son placas de níquel, son chapas de níquel, donde se les aplica una diferencia de potencial, como si fuera una batería de un auto cuando uno la está cargando, y se lleva adelante una reacción electroquímica, se llama, o sea, una reacción que requiere de electrones que vienen dados por la fuente de energía. En cada uno de esos catalizadores se genera de un lado oxígeno y del otro lado hidrógeno, ¿sí? Y son separados por un sistema de fluídica interna. Entonces uno obtiene del otro lado una tubería donde sale hidrógeno y otra donde sale oxígeno. En el mejor de los casos con una buena pureza. Esa energía eléctrica puede venir de distintas fuentes. Pueden ser, por ejemplo, energía eléctrica de la red, donde uno ahí tiene generación de dióxido de carbono, o puede venir de un panel solar. Si viene de energías renovables, por ejemplo panel solar, eólica, ese hidrógeno se lo llama hidrógeno verde. Ese hidrógeno obtenido se lo llama hidrógeno verde. Por ejemplo, si viene de una central nuclear, esa energía eléctrica, ese hidrógeno se llama hidrógeno rosa. No tiene emisiones de dióxido de carbono, pero no viene de una fuente sustentable de energía. En este primer proyecto es un proyecto de transferencia a la industria de un electrolizador alcalino convencional de media potencia. Nuestro objetivo es aumentar la eficiencia de este tipo de sistemas, aumentar la escala y en lo posible empezar a interactuar de una manera más fluida con la industria, tanto para la investigación básica como la aplicada, como transferir estos prototipos al mercado. Para eso necesitamos obviamente la inclusión de la industria metalmecánica, por ejemplo, y eso llevaría a la generación de puestos de trabajo y demás. La idea es que este tipo de prototipos en un futuro cercano sean comerciables y evitemos la importación, por ejemplo, de otros mercados, por ejemplo el mercado asiático. Este tipo de sistemas se pueden producir hoy por hoy en la Argentina, tenemos todo para hacerlo, falta solamente el desarrollo. En nuestro caso estamos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Catamarca. Hay varios laboratorios en cada una de las instituciones que están trabajando. Por ejemplo, el laboratorio de nanomateriales híbridos donde yo pertenezco, o el laboratorio de energías sustentables que es LAES. También está el laboratorio de sistemas en hidrógeno y litio de Catamarca. Estamos trabajando también con el CONICET, los institutos de CONICET, como son el CITCA en Catamarca o el INFIC en Córdoba. Hemos recibido también mucho apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.
y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. El hidrógeno verde es un hidrógeno que, digamos, lo de los códigos de los colores indican la procedencia de la fuente de donde se obtiene hidrógeno y el mecanismo a través del cual se obtiene. Como el mecanismo, el procedimiento se llama electrólisis. Esto implica un pasaje de corriente eléctrica en agua para separar a sus componentes en hidrógeno y oxígeno. Si esa corriente eléctrica se obtiene a través de fuentes primarias que sean renovables, como eólica, solar o hidroeléctrica, entonces ese hidrógeno se llama verde porque en todo su camino no hay desprendimiento de dióxido de carbono ni ningún otro gas de efecto invernadero. Y ese sería el procedimiento más limpio para obtener hidrógeno. Entonces, esta posibilidad de producir hidrógeno tiene que ver con la posibilidad de producir entonces energías renovables, cosa que hemos hecho una evaluación con otros colegas, con Agustín Sigal y con Ezequiel Leiva, que los dos son de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde a través de los 3 recursos mayoritarios renovables de Argentina, que serían solar, eólico y biomasa, valoramos la cantidad de hidrógeno que se podría producir en todo el territorio nacional. Y la biomasa se considera a todos compuestos de carácter orgánico que pueden provenir ya sea de residuos de, por ejemplo, orgánicos de podas o de árboles o de residuos sólidos urbanos. Puede haber siembra específica para ser utilizada como biomasa, para que no compita, por ejemplo, con la soja o con el maíz. Pero bueno, un ejemplo es que con desechos de maíz, en Río Cuarto está la empresa Bio4 que genera etanol a partir de maíz, y entonces ese maíz es biomasa de la cual se obtiene este etanol que se mezcla con nafta. Iniciadores de esto han sido gente de Balseiro, el doctor Juan Carlos Bolsich y después también Daniel Paskevich. Esto desembocó en que en Pico Truncado, que queda en Santa Cruz, hay una planta productora de hidrógeno que ha funcionado durante bastante tiempo en una faceta experimental, y hace tiempo que ya está en condiciones para pasar a una parte industrial. Y muy cerca de Pico Truncado, en Comodoro Rivadavia, hay otro proyecto de una petrolera que el proyecto se llama Jai Chico, que ellos hace muchos años que tienen un parque eólico que se llama Diadema, que produce electricidad, con eso producen hidrógeno, y el objetivo de ellos básicamente es generar conocimiento para vender luego conocimiento y tecnología en cuanto a las mezclas de hidrógeno, en cuanto a la posibilidad de almacenamiento en cavernas que están vacías porque antes, por ejemplo, estaban llenas con gases o petróleo. Bien, las posibilidades en Córdoba de producción de hidrógeno verde, que están cifradas en esta posibilidad de producción de energías renovables, son excelentes porque Córdoba, al tener un lugar geográficamente central en Argentina, hereda, aunque no con la misma intensidad, los regímenes eólicos de la Patagonia y los regímenes solares del noreste y los de biomasa del noroeste. O sea que en Córdoba tenemos biomasa devenida, por ejemplo, de los residuos de los cultivos. Tenemos una irradiación solar muy importante, por ejemplo, la irradiación solar que hay medida en el aeropuerto de Córdoba es mejor que la que hay en Almería, en España, donde estuvo el proyecto solar durante años más grande del mundo. Y luego, en distintas partes de Córdoba, pero sobre todo en el departamento de Río Cuarto, hay un régimen de viento muy importante y hay un corredor eólico que es paralelo a la Sierra de Comechingones,
que separa Córdoba de San Luis, y justamente en Achiras es donde está el parque eólico que hay en Córdoba, que está puesto ahí porque Córdoba es un lugar muy importante en cuanto a generación y posibilidades de consumo local. Respecto de las posibilidades de utilización, un planteo interesante para Argentina, para comenzar con la economía del hidrógeno, podría ser en el sector del transporte una mezcla con el gas natural, porque hasta un cierto porcentaje de mezcla de hidrógeno en gas natural hace que se puedan utilizar la misma infraestructura de las estaciones de servicio de GNC e inclusive de los vehículos de GNC. O sea, prácticamente con cambios muy pequeños se podría utilizar. Las ventajas son que sería un combustible mucho más amigable para el medio ambiente y permitiría ir desarrollando la industria del hidrógeno local. Con respecto a las posibilidades de utilización en otros lugares, lo que se prevé es que para fines del 2030 va a haber una cantidad de vehículos movilizados con hidrógeno, vehículos eléctricos, pero que utilizan el hidrógeno para generar esa electricidad, del orden de los 2.7 millones de vehículos. En los países que pretenden hacer esa utilización, suponen que van a producir un 40% de la cantidad que van a necesitar y el otro 60% lo tienen que importar de otros países que lo pueden generar, que no son tantos estos países porque tienen que tener las capacidades como las que tienen Argentina, Chile y en general otros países de Latinoamérica para producirlo. Mientras mejor sea el recurso renovable, tiene la posibilidad de ser más barato el producto. Bueno, la producción de hidrógeno verde no tiene escala industrial en Argentina, tiene la posibilidad de producirse, pero actualmente están proyectos en marcha como los que se anunciaron para Río Negro, se han anunciado para Bahía Blanca también y ahora actualmente se anunció uno para San Luis, pero todavía no hay producción a nivel industrial de hidrógeno verde. El hidrógeno que se produce en Argentina mayoritariamente es un hidrógeno que se llama cautivo porque se utiliza en el mismo sitio de producción, se utiliza por ejemplo en el polo petroquímico de Bahía Blanca y se produce como fuente, se utiliza gas natural, o sea que es hidrógeno gris, se llama en el código de colores. No me quiero olvidar de un proyecto que funciona en la Antártida que se llama Módulo Argentino de Energías Limpias, que generan hidrógeno a partir de energía eólica, lo almacenan y lo utilizan en la base Comodoro Marambio. Hay otros proyectos para trabajar con minería y actualmente están estos proyectos enunciados por la prensa donde hay distintas provincias que pretenden hacer realmente una penetración en el mercado con hidrógeno verde, básicamente en primera instancia para exportación, por lo menos en la primera etapa, mientras en Argentina se van desarrollando las posibilidades de utilización local. Otro recurso que no es natural, pero es tan importante como lo natural, es el recurso humano que hay en Argentina, porque hay una red de investigadores y técnicos formados y con experiencia, que no lo voy a nombrar en distintos lugares porque definitivamente es una red y es gente que ha trabajado no solamente en lo local, sino que actualmente la interacción con el mundo, no hace falta que uno esté en otro lugar para tener una interacción y además hay una fuerte intercambio de científicos y como digo y gente técnica ya formada en el tema del hidrógeno, que sería muy interesante que tuviera algún rol protagónico en estos nuevos proyectos que vienen de hidrógeno verde, porque como digo, el recurso humano es tan importante como el recurso natural y nosotros ya lo tenemos también y tenemos capacidades en las universidades e institutos de investigación de formar eficientemente a gente en estas lides. Fluorita Córdoba es una empresa industrial de base minera que ya tiene 60 años, tercera generación en la provincia de Córdoba, de capitales nacionales.
Nosotros producimos minerales para la industria pesada de Argentina y del Mercosur. Somos proveedores de algunas de las empresas más grandes de Argentina y empresas de Chile y Brasil para la producción de electrodos, acero, etc. Nosotros tenemos ya un proceso largo de los últimos 14 años, desde el año 2007 que empezamos con un concepto que es el de ecoeficiencia, en el cual nos dimos cuenta que ser amigables con el medio ambiente y la sociedad no solamente era una cuestión moral, sino también tenía que ver con el aprovechamiento de los recursos y con ser más eficientes económicamente, en el cual fuimos constantemente tratando de maximizar todo lo que son recursos y disminuir nuestra huella de carbono. Bueno, dentro de este proceso de reducción de huella de carbono, en un momento dijimos, bueno, pero hay unos meses en los cuales no producimos y la energía solar que se produce en los paneles se está desperdiciando. ¿Cómo hacemos para guardar esa energía solar? Un concepto habitualmente erróneo es que se piensa como el hidrógeno como una fuente de energía. El hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. Sirve para transportar energía de un lugar a otro, en definitiva como hacen las baterías. Analizando opciones justamente para guardar esta energía, se nos ocurrió el hidrógeno, que es una idea que yo traigo del 2000, de leer un libro de Rifkin que se llama La Era del Hidrógeno, de hace 20 años, que es muy ilustrativo, y ahí nos acercamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, el ministro Pablo Di Chiara, a Gabriel Raya, que está en vinculación tecnológica, y él nos acerca con la gente del CONICET. Estamos hablando de marzo de este año, el tema del hidrógeno no aparecía en ninguna revista, no aparecía en los medios, y de hecho fuimos el primer proyecto presentado a Nación para hacer este electrolizador argentino, que el foco es justamente producir hidrógeno y usarlo para sustituir gas. Nosotros hoy estamos usando gas natural para producir calor, porque es un proceso en caliente. Un 15% de ese gas se puede suplantar por hidrógeno, con lo cual nosotros vamos a disminuir de nuevo la huella de carbono, aprovechar esa energía solar que era un excedente, y en el medio involucrarnos en esto del hidrógeno, que vemos que tiene mucha potencialidad. Nosotros estamos últimamente muy alineados con lo que son los ODS, ¿bien? Puntualmente con el 9 y el 12, que implican una producción innovadora, también con el 7 y el 15, que son justamente usar energías amigables con el medio ambiente, cuidar la tierra, y en ese sentido pensamos que el hidrógeno puede jugar un papel clave. Y lo que más novedoso de este proyecto, más allá del hidrógeno para nosotros, es lo que tiene que ver con el 17, que tiene que ver con las alianzas sustentables con instituciones. Hemos trabajado muchas veces con la Universidad Nacional o la Tecnológica, es la primera vez que trabajamos en un aspecto de tecnología aplicada con el CONICET, y eso nos entusiasma mucho también, porque creemos que es el camino para aunar estos dos universos que por ahí son un poquito lejanos, que son el de la ciencia y el de la producción. Este va a ser el primer electrolizador producido en el país, para fines industriales. Creo que se ha hecho un electrolizador en el país hace unos años para fines de laboratorio. Va a ser el primero hecho para fines industriales. O sea que no hay antecedentes en Córdoba. Y de hidrógeno verde en Argentina hay algunos antecedentes en Pico Truncado, etcétera, con electrolizadores importados, pero bueno, vamos a ser de los primeros, de hecho. Director del Laboratorio de Energía Sustentable, que es un convenio entre 3 facultades, FAMAF, Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, y que tiene varias interacciones con laboratorios de otras provincias, como es el caso de la Universidad de La Plata, el INIFTA, Instituto de Físico-Química Aplicada, que también es de CONICET. Nosotros como laboratorio trabajamos en el tema energético. Originariamente empezamos a trabajar con litio, las baterías de litio, y actualmente también estamos trabajando desde hace algunos años en el tema hidrógeno. Y ahí sale el tema de usar hidrógeno verde como vector energético, limpio, por eso es verde, pero la intención del laboratorio es hacer desarrollo científico-tecnológico directamente aplicado a empresas, y estamos trabajando con empresas. En el caso del litio trabajamos con ITEC, con YPF de Tecnología. En el caso de hidrógeno tenemos varios proyectos, alguna de nuestra gente también es asesora de ITEC y de algunos de otros emprendimientos. También trabajan con empresas industriales de la zona, de Córdoba. Y nuestra idea realmente es un proyecto de hidrógeno muy aplicado acá en Córdoba, con tonada cordobesa, apuntado al desarrollo de vectores energéticos, litio o hidrógeno, para la sociedad del futuro, que es la que se viene. Además, el laboratorio ha estado en los últimos tiempos no solo tomando contacto con, como digo, ITEC y otros entes, empresas o entes nacionales
que están trabajando en el tema, sino que además ha tenido un fuerte trabajo en común con el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia y algún otro ministerio, justamente para trabajar en el tema de hidrógeno verde. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con la empresa Florita a través de ellos, con la cual estamos haciendo un desarrollo de un electrolizador. Pero también estamos trabajando en un proyecto grande que es no solo generar hidrógeno verde, sino a través del hidrógeno verde intentar fabricar urea. Es decir, el proceso sería hidrógeno verde, después se fabrica amoníaco y después se llega a la fabricación de la urea, que es el fertilizante más usado para nitrogenar la tierra para las cosechas. Entonces es un proyecto grande, importante, que apunta realmente a una salida inmediata en la aplicación del hidrógeno, porque el tema consiste muchas veces que uno te dice, bueno, tenemos el hidrógeno, ponele que lo logramos hacer comercialmente. Acá están hablando de grandes inversiones en el país, pero hay que conseguir que sea a costo comercial para poder competir. Por eso esas inversiones hay que ver realmente qué costos están sacando. Hasta el momento los costos están ahí muy discutidos. La idea nuestra es, una vez que logremos costos comerciales razonables, que es lo que estamos trabajando y estamos investigando, que es lo que ha sugerido incluso el Fraunhofer Institute a la provincia de Río Negro y que está haciendo un trabajo para nosotros en esa misma dirección, nosotros la idea nuestra es antes de exportarlo, que lo cual es todo un problema, es fabricar el amoníaco y de ahí la urea, por dos razones. La urea se usa y somos grandes consumidores de urea en el país, en particular Córdoba, la mayor de todas, consumidores de este fertilizante, y además el amoníaco es el producto que se piensa que se va a usar como exportación, como combustible el día de mañana. Chile tiene un trabajo también hecho por el Fraunhofer Institute de Chile, el cual lo sugiere y le ayuda a los chilenos a hacer un programa por el cual van a generar hidrógeno verde, con él van a intentar fabricar a costo competitivo el amoníaco y lo van a exportar a Japón, donde lo van a usar o como combustible o para fabricar alguna otra cosa. Nosotros, para poder llegar a los niveles de producción masivos, por decirlo de alguna manera, tenemos que hacer los desarrollos y hacer la evaluación de proyectos, que es lo que se está haciendo en estos momentos, y luego llegar a las plantas piloto y posteriormente a las plantas industriales. Lo que hace falta para continuar con este proyecto no solo es el apoyo del gobierno, sino en particular y totalmente necesarios e imprescindible el sector productivo privado, que es el que está realmente necesitando estos elementos, sea urea, sea amoníaco o cualquier otro elemento que surja del hidrógeno. O sea que necesitaríamos los capitales privados y los inversores para concretar este proyecto, más allá de los desarrollos de investigación que estamos haciendo nosotros. Todo el mundo está visualizando el futuro solamente como el futuro en la informática o la inteligencia artificial. La segunda gran revolución que se está produciendo justamente son la generación de nuevas energías, o sea, energías alternativas y limpias, a donde Argentina tiene una gran ventaja comparativa a muchos otros países, tanto para la generación de energía eléctrica a través del sol, o sea, fotovoltaica o energía térmica solar convertida en electricidad, o también por la parte de energía que salga eólica, que salga de los vientos y que genera electricidad. También hay una gran potencialidad en la biomasa como factor de producción de energía. Al ser tan importante esta revolución energética que nos hace dejar de depender de energías que dependan de la energía fósil y contaminante, petróleo, carbón, etc., nosotros como país tenemos una gran opción hacia el futuro, esperemos que no perdamos este tren también, y es ahí donde deberíamos enfocarnos en nuestros desarrollos de investigación para no solo ver cómo se genera esta energía, que sería en este caso cómo se genera el hidrógeno, utilizando energía eólica, solar o biomasa, sino además cómo se aplica o se exporta ese hidrógeno, como dije hace un rato, sea que lo pongamos en algún producto concreto como la urea o el amoníaco, sea que se exporte el hidrógeno como tal en forma líquida o alguna otra manera. La provincia de Córdoba no solo tiene también esta potencialidad de la producción energética alternativa, sea por viento, solar o biomasa, sino que la más importante de todo, Córdoba tiene un gran potencial humano, que son justamente los trabajos de sus investigadores, tecnólogos e incluso sus empresarios. Córdoba se ha estado proponiendo o manifestando, sobre todo por tener un sistema productivo terriblemente emprendedor,
que ha generado una gran revolución agropecuaria, por ejemplo, en la provincia, una revolución de la producción de maquinarias agropecuarias, pero también una revolución en la producción de maquinarias de otro tipo. A la par, desde el año 2000, ¿cierto?, hemos trabajado muy profundamente en la provincia en el desarrollo del polo tecnológico informático, lo llamamos las TICs, en la cual ha pasado a ser una fuente de trabajo enorme, tan así que mucha gente está trabajando en esa área sin ni siquiera tener claro que lo están haciendo, porque lo están haciendo directamente con el exterior. Realmente ha pasado a ser una provincia que está en la punta en todo lo que es emprendedorismo y nuevas tecnologías.